Yo quisiera compartir un tema que está titulado Despiértate, tú que duermes. Es un tema basado en un pasaje de la Escritura que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el verso 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es una palabra muy importante. En muchas ocasiones este texto se ocupa como un texto para evangelizar. Eso quiere decir que es un texto que se emplea para llevar a personas a que entreguen su vida a Dios, entreguen su vida a Jesús. Y sí, realmente es un texto que puede ocuparse en ese fin. Yo creo que es una invitación de las invitaciones más hermosas que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Nos habla acerca de un estado de una persona que está durmiendo y se le hace la invitación a esa persona que se despierte, que se levante de ese estado, que se despierte de esa condición en la que se encuentra, porque es necesario despertar, no es el tiempo de dormir, y necesita entonces permitir que Dios le ayude. Ahora, normalmente cuando una persona duerme es porque es de noche. O sea, lo más común es que la persona esté durmiendo. Y cuando la persona está durmiendo es porque es de noche. La persona cuando duerme es porque está de noche. Entonces ocupa la noche para dormir. Eso implica que no hay luz. Quiere decir que no hay alguna luz en ese momento. Es lo que se recomienda, ¿no? Para poder dormir bien, aquellas personas que luego tienen problemas para dormir, les llevan a que saquen todos los aparatos de su interior, todo lo que pueda hacer ruido, todo lo que tenga que ver con electricidad, aún hasta los focos así muy sencillos que puede tener un despertador, un reloj ahí despertador. Toda esa luz tiene que ser sacada para que esto no interfiera y no le afecte en su momento de dormir. Aún hasta los cargadores, ¿no? A veces cargadores de celulares que están adicionados o que tienen un foco para estar indicando que están en función, aún ese tipo de luz se les dice que tiene que ser sacada de sus cuartos para que puedan conciliar el sueño. Hay quienes hasta ponen unas cortinas muy gruesas para que no entre ni la luz de la luna o de las estrellas o la luz de las lámparas de las calles, para que pueda realmente dormir. Y muchos consejos tienen para evitar que la luz interfiera precisamente en su sueño, y eso es una realidad. La luz puede interferir en que la persona pueda realmente dormir. Ahora, comentamos todo esto porque esto tiene un significado. Lo que nos está diciendo la Escritura es que el hombre cuando está durmiendo es cuando hay oscuridad. Y la oscuridad en las Escrituras está relacionado precisamente a las tinieblas, es decir, al reino de las tinieblas. Está relacionado con el reino del diablo. El tiempo de oscuridad que hay sobre la tierra a causa de que el hombre vive sin Dios, está sin Dios. En la Escritura, por ejemplo, también se habla del infierno y habla que en el infierno hay unas densas tinieblas. Hay unas tinieblas muy densas que están reservadas para aquellas personas que hicieron cosas malas, específicamente hablando en un contexto de los falsos profetas. Está hablando que para ellos están referidas y están designadas las más densas tinieblas. Y eso representa precisamente también que Dios está ausente en un lugar así como el infierno. No está Dios.
Las tinieblas, lo que quiere decir en la Escritura, es un lugar en donde no está presente Dios, en el ámbito espiritual, en el sentido espiritual, donde no está precisamente brillando Dios, resplandeciendo con su amor, con su gloria, con su presencia, con su majestad, con su autoridad, con su dominio, con su poder, con su hermosura, con su santidad. No está Dios en un lugar así donde hay tinieblas. Y entonces la Escritura nos dice que a una persona que se encuentra dormida es necesario que le alumbre Cristo. Entonces esa persona, damos por hecho que esa persona está en la oscuridad, en las tinieblas. Está en la oscuridad y está en las tinieblas y necesita salir de ese estado, salir de esa condición, despertarse, aunque hay tinieblas a su alrededor, aunque hay oscuridad, aunque está la maldad en su entorno, él tiene que despertarse. Tiene que despertarse para entender la condición espiritual que se está viviendo en este tiempo, en su vida, en su entorno, en su familia, en su propia condición espiritual, despertarse de ese estado y entonces venir a buscar a Dios con todo su corazón. Necesita eso hacer la persona. Y cuando la persona toma esa decisión de quererse levantar de ese tiempo de tinieblas, ese estado donde la mayoría de las personas están durmiendo, porque hay oscuridad, porque hay tinieblas, cuando alguien decide levantarse, entonces Jesús viene y alumbra su vida. Entonces Cristo Jesús aparece a esa persona, se presenta delante de esa persona y no se presenta como una religión, no se presenta como una denominación, no se presenta como un ser a lo mejor místicamente, es decir, que tenga una aparición, o no necesariamente tiene que haber eso. Jesús se presenta a través de su palabra, en la presencia de su Espíritu. El Espíritu no lo vemos, el Espíritu no lo podemos palpar, así con nuestros sentidos, pero el Espíritu lo podemos percibir. Y entonces viene Cristo a alumbrar la vida de una persona cuando está en ese estado. Pero ¿sabes? Solo si esa persona decide despertarse. Solo si esa persona decide despertarse. Y seguramente aquí entre nosotros hay muchas personas a las cuales Dios ha estado intentando despertar, o Dios ha estado ya haciendo algo en tu vida, quizás ya de tiempo atrás, llevándote a que despiertes, y pasan situaciones, circunstancias en tu vida. De repente a lo mejor estás en tu trabajo y te quedas pensando y empiezas ahí a reflexionar ciertas cosas, y de repente tus compañeros, alguna persona cercana empieza ahí a moverte, a decirte: oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Seguramente Dios ha estado hablando a tu vida, ha estado haciendo algo Dios en tu vida. Quizás un ama de casa, al ver las situaciones en su hogar, aun cuando hay una tempestad y una tormenta ahí, hay una necesidad muy fuerte, se está desbaratando su familia, está viendo una crisis muy profunda en sus hijos, está viendo cómo sus hijos se desvían por sendas erradas, equivocadas, y de repente la madre ya no se satisface en decirles y en gritarles y en amonestarles. Se queda muy reflexiva, considerando: ¿qué está pasando en mi hogar? ¿Qué está pasando con mi familia? Y entonces en ese estado empieza precisamente a considerar que algo tiene que cambiar, algo diferente tiene que venir en ella. ¿Sabes? Esos son momentos en los cuales Dios nos lleva precisamente a considerar la necesidad de despertar. Y de muchas maneras Dios habla a las personas al venir a un mensaje, a escuchar un mensaje como este, en un momento de la alabanza como estábamos hace un instante. Dios empieza a tratar quizás en tu vida. Empiezas a experimentar una paz que no habías experimentado en el vicio, en el alcohol, en la droga, en el tabaco, en alguna otra cosa. Una paz que no habías experimentado. Una paz que no puede darte el dinero, los bienes materiales, y empiezas a experimentar cosas. Mira, Dios trata y sabe cómo tratar con nosotros para hacernos ver que necesitamos despertar en el tiempo que nos encontramos. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es el mensaje que vemos en esta escritura, y es un mensaje que
que dejó el Señor en su palabra para que nosotros podamos atender a esa voz que ha venido seguramente a nuestras vidas y queriendo el Señor llevarnos a despertar. Ahora, la realidad es que algo muy importante que nosotros debemos de ver es que Jesús busca y Él quiere precisamente manifestarse delante de nosotros, Él como esa luz. Él mismo decía: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Él es ese ser, Él es la persona que nosotros necesitamos para que sean alumbradas nuestras tinieblas, para que sean alumbradas nuestras vidas y sea alumbrado en nuestro corazón, sea metida esa linterna de Dios y de su palabra en nuestro interior, y examinemos nuestra alma y conozcamos cómo está nuestra condición realmente delante de Dios. Él es la luz del mundo. Y quiero decirte que cuando Jesús viene a nuestra vida, eso es lo que hace, alumbra nuestras vidas. Pero imagínate que tu vida es a lo mejor como un cuarto que ha estado abandonado por mucho tiempo, en donde no se ha entrado a ese lugar. Y de repente alguien entra a ese lugar y abre ahí y sabe que no hay luz. Y entonces trae una linterna y empieza ahí a alumbrar. Empieza a alumbrar. Y cuántas cosas a lo mejor horrendas verá dentro de ese lugar. Quizás animales a lo mejor muertos, insectos, polvo, muchas cosas que realmente están fuera de lugar, desacomodadas, cosas que a lo mejor están ahí, que definitivamente le dan una apariencia, un aspecto inadecuado. Muchas personas hasta tienen miedo de entrar a un lugar así. No vaya a ser que les salga un animal, un insecto ponzoñoso y les genere algún mal. No vaya a ser que se lleven una sorpresa. Muchas veces quiero decirte, cuando Jesús viene a tu vida y empieza a alumbrarte, muchas personas así reaccionan. Tienen miedo de que Jesús con su luz alumbre tu vida, porque te vas a espantar de lo que realmente hay en tu interior. Te vas a espantar de todas las cosas que hay en tu interior. Y eso lleva a muchas personas a no quererse acercar a Dios, a no querer buscar de Dios, a no querer acercarse a las cosas de Dios. Bueno, realmente Jesús no espera espantar a nadie. No quiere espantar a nadie, más bien Él ve que es necesario que venga esa luz a esa vida para que las cosas cambien, para que las cosas puedan ser diferentes. No tengas miedo al cambio, no tengas miedo a que Jesús puede y quiere venir precisamente a alumbrar tu vida. Permite que Jesús llegue con esa luz, con su luz a tu vida, y deja que Jesús haga los cambios que necesitan hacerse. Esos cambios que necesitan hacerse en tu vida. Y sabes, Jesús te va a estar dando la luz necesaria en tu vida para que esos cambios se hagan. Seguramente algunos de los presentes, Jesús ya ha estado haciendo eso. Cuán importante es que tú le des cavidad a Jesús, que tú permitas que Jesús siga entrando más y más como esa persona. Quizás entra y en la parte más cercana a la puerta empieza ahí a limpiar y a sacudir y a quitar cosas que le obstaculizan entrar más a lo fondo o al profundo de ese cuarto, de esa habitación. Así Jesús vendrá a habitar y entrará precisamente a hacer eso en tu vida. Pero conforme tú le des esa cavidad, conforme tú des esa oportunidad de que Jesús esté alumbrando tu vida. Es un mensaje, vemos aquí en la Escritura, que sirve este texto para evangelizar y para invitar a las personas, a los presentes, a esto, a permitir que Jesús venga a alumbrar tu vida, porque Jesús quiere hacer cambios que serán buenos para ti y para tu familia. Sin embargo, no es el único propósito de este pasaje. Este pasaje también está referido a una iglesia. No fue anunciado en un sermón público. No fue anunciado en un evangelismo, en una plaza. No fue anunciado ahí en un mensaje en las calles, ahí predicándole a los paganos, a los inconversos, a la gente que está pues lejos de las cosas de Dios. Principalmente era un mensaje que estaba dirigido también a una iglesia, a la iglesia de Éfeso.
Entonces este mensaje no solamente es un mensaje que puede ser ocupado, o este pasaje no es solamente un pasaje que puede ser ocupado como un evangelismo en plazas, a la gente, a las personas, invitándolos a que se acerquen a buscar a Dios. Es un mensaje que también está dirigido precisamente para la iglesia, para los cristianos. Yo quisiera que pudiéramos ir comprendiendo y profundizando un poco más sobre este pasaje. Particularmente hay personas entre nosotros, personas que están dormidos, personas que están dormidas, gente que ha estado durmiendo de tiempo. Algunos hubo un momento en que tuvieron un despertamiento de Dios, quizás en un momento en tu vida vino Jesús y tú diste esa cavidad a la vida a Cristo en tu vida, y Cristo vino a alumbrarte y resplandeció y vino esa gracia de Dios, el amor de Dios. Tú experimentaste, percibiste la salvación de Dios, obtuviste el perdón de pecados, había en tu corazón un deseo de servir y de amar a Dios con todo tu corazón, te entregabas, te disponías, hacías cosas para Dios, pero en algún momento quizás en tu vida empezaste a entrar en un estado de dormir, de estar durmiendo, y llegaste a ese punto de quedar dormido. Otras personas entre nosotros quizás han llevado muchos años dormidos, muchos años. Quizás desde tu juventud, quizás desde tu adolescencia has estado dormido en el ámbito espiritual. Cuando el hombre crece y va creciendo, me refiero, está en la etapa de la niñez, pasa a la adolescencia y empieza a hacer muchas cosas en su vida que tienen que ver con el pecado. Mira, el pecado lleva a los hombres a estar entrando al reino de las tinieblas. Es decir, que el reino de las tinieblas está próximo a influenciar, a persuadir, a controlar, a dominar, a llevar a las personas a que queden en ese estado, en esa condición, en el reino de las tinieblas. Y conforme esto avanza, las personas precisamente llegan a un estado donde están durmiendo espiritualmente por causa del pecado. Y así han estado desde la juventud, desde la adolescencia. Desde la juventud, desde la adolescencia. Han estado dormidos. Ya llevan quizás 14 años durmiendo. Llevan quizás 20 años. Llevan quizás ya muchos años durmiendo. Hay quienes se pasan la mayor parte de su vida durmiendo. Han dormido en el ámbito espiritual. Ya han llegado a una edad de 60 años y aún no han despertado en esa condición que cayeron, en ese estado que cayeron, y no se han dado cuenta de su necesidad de levantarse de ese sueño profundo y tan largo que han tenido en el ámbito espiritual, porque no han buscado a Dios, porque no se han acercado a las cosas de Dios, y ya llevan muchos años durmiendo. Quizás llevan 40 años, 45 años durmiendo y no han podido despertar. Algunas otras personas, quiero decirte, están dormidas aún cuando están dentro de una iglesia, cuando forman parte de un movimiento, de una denominación, de una congregación cristiana, aun cuando aquella iglesia o congregación tenga principios y valores que realmente estén conforme a la Escritura, que la palabra sea conforme a la palabra de Dios, o sea, que la palabra que se ministra en ese lugar sea conforme a las Escrituras. Quiero decirte que aún ahí en esos lugares también hay muchos que duermen, hay muchas personas en las iglesias que duermen. Muchas personas que aún han estado recibiendo el mensaje y la palabra correcta, pero han dormido. Hay personas que han perdido su celo espiritual. Hay personas que, estando en una iglesia, en un momento vivieron, probaron, disfrutaron las cosas de Dios y ahora no lo tienen. Han perdido su celo espiritual, perdieron la alegría que había de salvación en su vida. Perdieron el entusiasmo hacia las cosas de Dios.
Perdieron el gozo que produce estar con un hermano, con una hermana, reunidos en un evento donde pueden gozarse, alabar y recibir mutuamente una bendición de parte de Dios. Han perdido el gozo de poder estar en un lugar así, de un momento de estar en convivencia, en coinonía con otros hermanos. Han perdido el gozo también que les producía el hablar de Cristo, el de predicar de Cristo a las demás personas y referirles acerca de la salvación. En medio de las iglesias también hay muchas personas que están durmiendo. Muchas personas, mira, estos días tú recuerdas y sabías por las noticias que estaba por entrar un huracán. Definitivamente entró un huracán Patricia en aquellas costas del Pacífico, allá en Colima y en otros lugares de allá, en Guadalajara, en Jalisco. Y este evento, que seguramente era pues algo muy temido, un huracán que se catalogaba precisamente como el huracán más poderoso, el más poderoso. Ya no había otra clasificación para distinguir a este huracán. Ocupaba la última posición, o sea, la posición como el huracán más destructivo. Y mira Dios en su misericordia, evitando que un huracán con esa magnitud llegara y devastara muchos lugares. Quizás sí hubo daños y muchas afectaciones, pero no como lo que realmente venía con tal poder para destruir ese huracán. Y aun cuando las personas quizás oyen y escuchan eso, no sienten el anhelo, me refiero a los cristianos, no sienten ese anhelo de poderles hablar de Cristo a otras personas, sabiendo que Dios en cualquier momento pudiera decidir traer algún juicio, algún trato sobre esta nación, sobre esta tierra. Aquellos cristianos que han perdido ese gozo que sentían de compartirles a otros acerca de las cosas de Cristo. Aquellas personas que no han valorado el disfrutar de esa vida cristiana, el tener la salvación, el poder tener una comunión con Dios. Su vida que antes tenía anhelos de santidad, de buscar a Dios, de buscar las cosas de Dios, de participar en el reino de Dios. Ahora esas vidas están desilusionadas, esas vidas están ahí en sueños. Sus pensamientos están en otras cosas. No están en las cosas de Dios, están en otras cosas. Quiero decirte que en medio de las iglesias hay gente también así, que está durmiendo espiritualmente. ¿Cuál es el estado de una persona que está dormida? Quiero hablarte los estados, o sea, cómo es este estado de una persona que está dormida espiritualmente. Y puede ser una persona que nunca ha conocido de las cosas de Dios, o puede ser inclusive un creyente, un cristiano que se encuentra dormido. Quiero decirte que una persona que está dormida, pues obviamente no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. El dormido no se da cuenta, principalmente no se da cuenta que él mismo está en un estado así. Una persona que está dormida espiritualmente no se da cuenta que está dormido. Y eso es lo más difícil precisamente en ese estado espiritual. Una persona dormida, o sea, por más que intentes de alguna manera ayudarle a despertar, esa persona siente que no pasa nada malo, que no hay ningún problema, que no hay de qué alarmarse, que no hay de qué preocuparse. Esa persona que está dormida, la verdad es que no entiende su condición. Y eso es lo que hace más delicado que una persona esté dormida espiritualmente.
Imagínate esa persona a la cual se está incendiando su casa, esa persona que de repente está incendiando su casa. Si esa persona, el incendio llegara a su casa de día, pues se alerta, rápidamente sale huyendo de ese lugar, corre, toma a sus hijos, toma aquello que realmente va a ser importante en su vida y sale de su casa, sale con sus hijos. Huye porque se da cuenta que está pasando un peligro ahí a su alrededor. Pero el que está dormido tiene los peligros a su alrededor. Su casa se está consumiendo por las llamas. Su vida se va a destruir. Su vida va a ser destruida completamente. Pero esa persona, por cuanto está dormida, no se da cuenta. Tú sabes que cuando vienen los tiempos de frío, cuando las temperaturas bajan mucho en determinadas regiones, a las personas muchas veces les anuncian por radio, por medios de comunicación, que tengan cuidado de dejar prendido ahí en el interior un anafre o alguna cocina así que esté consumiendo algún tipo de combustible. Porque cuando la persona está durmiendo y por querer estar caliente, cubierta y sentir un poco de calor, repeler todo ese frío que hay en el exterior. Muchas personas, al quedarse ahí dormidas, obviamente el humo de ese material que se está consumiendo los asfixia, los intoxica y mueren precisamente, pues mueren a causa de ello. Y se les recomienda que no hagan eso. Un dormido no puede darse cuenta del peligro. No puede decir, bueno, ya le voy a apagar, no vaya a ser que se llene más aquí de humo y nos muramos. No se da cuenta. Y precisamente así es el estado espiritual de un cristiano que está dormido. No se da cuenta que está dormido. Así es el estado espiritual de una persona que nunca se ha acercado a las cosas de Dios. También es una persona que ve todo lo común, o sea, todo lo ve como común. Inclusive considera que el estar en una reunión como esta, aplaudiéndole, ¿a qué le cantan? ¿A qué le aplauden? ¿A qué le cantarán? ¿A la pared? O sea, para él es algo ajeno. ¿Sabes por qué es eso? Porque tú has estado dormido a lo espiritual. Mucho tiempo has dormido a lo espiritual. Leer la Biblia resulta para algunas personas como ¿leer la Biblia? ¿Orar? Oye, ¿por qué vas a perder ahí tu tiempo? ¿Por qué pierdes tu tiempo en ese lugar? Mira, hay otras cosas más importantes que hacer. Esa persona está dormida espiritualmente. Pareciera que su vida es solamente un sueño. Todo lo que hace es una vida que está llena de sueños. Y mientras está en la fiesta, siente que el sueño es precisamente eso, es una fiesta, y su vida se goza en ello. Y está durmiendo en este tiempo. También hay personas que en este estado espiritual dormidas, le avisas, a esa persona le dices, le quieres ayudar para que se despierte de ese estado, y sabes, esa persona te dice, no me despiertes, no me despiertes. Como en los hoteles, cuando tú llegas a un hotel, en un viaje, en alguna actividad así de trabajo, llegas a cierto hotel y precisamente está en las puertas, normalmente colocan un mensaje, no molestar. Así hay muchas personas que ponen su anuncio. Le quieres hablar de las cosas de Dios y esa persona rápidamente pone un mensaje por su aspecto, a lo mejor su cara, pone una cara enojada. Te ve con una Biblia y te vas a acercar a él y te pone un rostro así como de rechazo, para que tengas cuidado y no te acerques. Está dormido espiritualmente. Pone ese mensaje, pone ese anuncio. Hay quienes hasta lo ponen ahí afuera de sus puertas, en sus casas. Pone un anuncio, este hogar es de tal religión. Están dormidos espiritualmente.
Muchas personas, aun cuando tú quieres ayudarles a que se levanten de ese estado, la verdad es que no se despiertan. Pero quiero decirte que aún lo más triste es ver a creyentes, a cristianos, a personas que han experimentado la salvación, que han conocido las cosas de Dios y que les quieres ayudar a despertar de ese estado, y también ponen su anuncio, no molestar. Con su gesto, con su actitud, con su rostro, ponen un anuncio diciendo, no me molestes, estoy dormido. Aunque vengan a la iglesia, aunque vengan a un lugar de culto, de reunión, hay muchos cristianos que aún así con su actitud de indiferencia, de apatía, hay gente que está queriendo buscar a Dios. Y mira, la verdad es que Dios quiere hacer más cosas en tu vida, pero tú dentro en tu interior, en tu corazón pones quizás una barrera, y ese es el anuncio, no molestar. Rápidamente sales a tu casa. Terminando un evento como este, una reunión, vas rápidamente a tu lugar. Alguien quizás quiere conversar para poderte ayudar, para poderte apoyar en alguna necesidad, y quizás tú rápidamente das la vuelta a esa persona. A veces esas actitudes dejan ver realmente cuando una persona sigue durmiendo espiritualmente. No quieres que te ayuden otros. Puedes cantar, asistir a un lugar, ofrendar, diezmar, hacer las cosas que comúnmente se hacen en un lugar de reunión, de servicio a las cosas de Dios, pero aún puedes estar durmiendo espiritualmente. El dormido también es aquel que siempre está pensando que va a hacer grandes cosas por el Señor, sobre todo el cristiano, el creyente. Aquella persona que dice que ama a Dios, aquella persona que dice que Dios lo ha salvado, es una persona que siempre está pensando en que va a hacer grandes cosas para Dios, y en eso se va su vida, en soñar, en imaginar, en estar teniendo sueños, y se ve y se visualiza en sus sueños, ahí en sus pensamientos, como un grande predicador, como un hombre que va a levantar una obra, como un misionero, como un hombre que va a dar ejemplo, como un hombre que si él estuviera en tal lugar las cosas serían diferentes. No, es que si yo estuviera en ese lugar, entonces las cosas serían distintas ahí en ese lugar. Si yo estuviera ahí dirigiendo, compartiendo, entonces todo esto sería distinto. Y mira, se la pasa soñando. Inclusive sueña respecto a su familia, que su familia un día va a ser diferente, que su familia un día va a ser distinta. Pero es solamente eso. Realmente son puros sueños. Son puros sueños. La persona se la pasa soñando, se la pasa viendo precisamente lo que puede estar mal en tal o cual lugar, lo que puede estar mal en otras personas, y él pasa soñando en que él podría hacer cosas diferentes, mejores y cosas mayores. Es una persona que está durmiendo espiritualmente, es un creyente, es un cristiano, es una persona que quizás conoce algo de las cosas de Dios, pero está soñando, está durmiendo. ¿Qué tendría de malo dormir espiritualmente? Podría ser la pregunta. ¿Qué tiene de malo estar durmiendo espiritualmente? Mira lo que nos dijo Jesús aquí en Mateo capítulo 13, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Tendría algo de malo dormir espiritualmente? Sobre todo si es un creyente, si es un cristiano. Si tú que estás queriendo buscar las cosas de Dios, ¿tendrá algo de malo que duermas espiritualmente? Jesús en esta parábola nos está contando precisamente la parábola del trigo y la cizaña. ¿En qué momento vino el enemigo a poner la cizaña? ¿En qué momento vino el enemigo a llevar precisamente en medio de ese campo de tierra que estaba sembrado con trigo? Introdujo la cizaña en el momento en que las personas dormían. Si tú estás durmiendo espiritualmente, eso conlleva un grande riesgo. No te vas a dar cuenta en qué momento el diablo siembra su veneno, su cizaña,
su mal? ¿En qué momento el diablo viene a sembrar en tu vida el que haya en tu corazón una persuasión, una influencia hacia lo malo? Cuando hablábamos de esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña, hablábamos de que el trigo se distingue por sus frutos y la cizaña es algo que se asemeja al trigo, que en apariencia puede parecer mucho, se puede parecer mucho al trigo, la cizaña. Y todo aquello que el diablo trae a través de la influencia de pensamientos, de tentaciones, aun cuando vienen dificultades dentro de una iglesia, cuando vienen dificultades entre personas, en una familia, en un hogar, y esas personas prestan atención a todo lo que el diablo siembra ahí en su mente. El diablo, ¿qué va a sembrar en la mente de esas personas? Semillas que van a producir buen fruto, palabras que van a invitar a las personas a la piedad, al amor, a la misericordia, a la benignidad, a que puedan amar el uno al otro. ¿Eso va a sembrar el diablo? El diablo siembra su cizaña, siembra su semilla mala, esa semilla que va a echar a perder tu vida. Cuando tú duermes espiritualmente, precisamente eso es lo que ha hecho el diablo. Y a lo mejor ya lo ha hecho el diablo y no te diste cuenta en qué momento el diablo vino a sembrar esa semilla en tu corazón. El que no tiene conciencia de lo que está viviendo es precisamente una persona que está durmiendo espiritualmente. Aquella persona que está dormida no tiene conciencia de lo que está viviendo. No tiene conciencia de lo que está pasando el que está a su lado. El dormido es indiferente a la necesidad del que está a su lado, de los que viven con él, de los que están con él. Es indiferente aún al dolor o aún a la necesidad de otras personas, porque está dormido. Está dormido y no le interesa lo que pasa en una iglesia, en una congregación. No le interesa si hay una convocación a un ayuno, si hay una invitación a lo mejor a una reunión de oración, si hay un momento para ir a evangelizar a las personas. Eso no le interesa a una persona que está dormida. El que está dormido no está realmente consciente de lo que se vive en su entorno. Él está en sus laureles, está durmiendo, está soñando en su vida, a lo mejor hasta está soñando en sus problemas, a lo mejor está soñando en sus aflicciones, a lo mejor está soñando en su calamidad, en su tristeza, en su condición, pero está durmiendo. Y no puede darse cuenta de lo que hay a su alrededor. El dormido es alguien que está indiferente a cualquier exhortación también. Decíamos hace un rato. Hay personas que tienen ese sueño tan profundo en un sentido así literal, físico. Al dormir están tan dormidos que inclusive el esposo, por más que lo despierta, o la esposa está tratando de despertarlos y no se despiertan. Aun cuando hay una exhortación, a veces el dormido, quiero decirte, es indiferente a una exhortación, a una llamada de atención. El dormido no puede pensar en nada, porque está dormido. No le importa el mensaje, no le importa aún cuántos mensajes vengan. Aún si viniera el más poderoso predicador a anunciarle las cosas del evangelio, el dormido no se va a dar cuenta de ese mensaje. Aunque venga el mejor orador, aunque venga el mejor expositor de la palabra de Dios, el dormido no escuchará la palabra de parte de Dios a su vida, porque está dormido. No escuchará. Pasarán los sermones, pasarán los meses, pasarán los años y no escuchará ese llamado de parte de Dios a que se levante, a que despierte. Despiértate, despiértate, despiértate.
El sueño, quiero decirte, o el estar dormido, afecta a todo. Afecta que no escuches, ya lo comentamos de alguna manera con ciertos ejemplos. Pero vemos, por ejemplo, a gente que está dormida, no escucha. Qué hermoso es una alabanza, como hace un momento. Salen algunas personas comentando sobre algún mensaje que escucharon. Y aunque lo hayan escuchado ya varias veces, quizás hay personas entre nosotros que saben recibir precisamente de los mensajes y dicen: Dios me ministró, Dios me habló. Pero el dormido escucha esos comentarios y dice: bueno, pues ¿en qué reunión estuve yo? Es que eso ya me lo supe, eso ya me lo sabía, yo ya lo había escuchado, eso yo ya lo había oído. ¿Otra vez ese canto? ¿Otra vez ese mensaje? Quiero decirte que el dormido le afecta precisamente el que no pueda escuchar las cosas bien. Inclusive el dormido, aun cuando está en ese estado, no puede hablar, no puede clamar, no puede ayudar, pedir ayuda. Así también el dormido no puede orar adecuadamente. El problema de los que están dormidos espiritualmente es que eso es contagioso. A veces cuando una persona tiene que hacer un viaje largo, hace algunos meses atrás, en agosto, fuimos a Mérida, un grupo de hermanos, y obviamente pues va el chofer, son casi 22 horas de camino en vehículo, y pues le tenían que poner al chofer a alguien que estuviera despierto. Imagínense ahí todas las personas durmiendo, y el que iba de copiloto que estuviera durmiendo, pues dicen: póngale a alguien, si no van a contagiarle ahí el sueño al chofer. Y yo quiero decirte que realmente, en un sentido espiritual, las personas dormidas contagian ese sueño a otros. Hay personas que se esforzaban en lo espiritual, pero por estar realmente en esa relación con una persona dormida, una persona que está durmiendo espiritualmente, ahora también ellos parece que están cayendo en un letargo, están somnolientos, están adormilados, están de alguna manera cabeceando, están queriendo ya de alguna manera dormir, ya están bostezando, ya están dando un bostezo porque les está contagiando el sueño a aquella persona que está dormida. La Biblia nos dice que un cristiano no puede estar dormido. Jesús le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Les decía eso Jesús a sus discípulos, y es precisamente algo muy importante. Para estar en una reunión, para buscar de las cosas de Dios, cuán menester, cuán importante, cuán necesario es que tú no estés durmiendo. No solo porque el Señor lo dijo, debemos de estar velando. No debemos de dormir porque en cualquier momento viene el enemigo. Tu enemigo no duerme. El diablo, que es tu adversario, anda velando como un león rugiente. Anda mirando a quién va a devorar. Él no duerme. Y si tú duermes, entonces pues tú vas a llevar de perder. Tú la vas a llevar de perder. Quiero decirte también que una persona que está durmiendo espiritualmente busca la comodidad. Hay una anécdota que yo quisiera comentar para ilustrar cómo normalmente nosotros buscamos la comodidad al dormir. A veces pues quizás el colchón ya puede estar viejito, ya está así deforme, y la gente a lo mejor hasta mejor termina tirando el colchón y buscando el suelo. Dice: no, pues duermo mejor en el suelo que en este colchón. Hay algunas personas que tienen un hábito diferente en dormir. Me refiero, en la parte suroeste se duerme más en hamaca. Me tocó dormir en hamaca. Era la primera vez que dormía en hamaca. Me subí a la hamaca y sentía que todo me daba vueltas, aún con los ojos cerrados. Uno busca
algo que sea cómodo. Digo, gracias a Dios me acoplé y ya pude dormir. Pero no así un hermano que vino de allá del suroeste, vino a la ciudad, le tocó dormir en el colchón, y aun por cuanto era un colchón bueno, se movía de un lado para otro. Se movía de un lado para otro, y dice, no, mejor me duermo en el piso. Se durmió en el piso. Los que están dormidos buscan una comodidad, o sea, buscan tener cierta comodidad. Y yo quiero decirte que en el ámbito espiritual también es así. Aquel que está durmiendo espiritualmente busca la comodidad, no quiere dejar la comodidad. La realidad es que cuando es necesario ir y buscar a las personas para anunciarles la palabra de Dios, no quiere dejar la comodidad. No quiere dejar algo que sea, algo que le transmita un confort y una estabilidad y una seguridad de que va a estar bien, de que no va a pasar ningún problema, de que no va a haber escasez, de que no va a haber contratiempos, de que no va a haber dificultades, y entonces se acomoda. Quiero decirte que así hay personas que inclusive se han acomodado a este lugar. Gracias a Dios, Dios ha provisto para que tengamos unas sillas que están más cómodas. Hace varios años teníamos unas sillas metálicas que cuando era invierno, pues imagínese usted, metálica, y el frío, pues algunas personas lo resentían. Algunas personas pues ya estaban ahí moviéndose de un lado para otro, porque a lo mejor ya el hermano Adán se tardó más de 1 hora y media predicando, y ya estaban buscando la manera de pues salir de ese lugar. Se busca la comodidad y nos acomodamos a ciertas cosas y buscas estar acomodado, pero ¿sabes? No hay cambio en tu vida. Aún entre los creyentes, la comodidad a los mensajes, a las predicaciones, cuando no solamente es estar recibiendo y recibiendo y recibiendo. Hay tiempo para recibir y hay un momento para que nosotros estamos recibiendo, y hay ciertas ministraciones que nosotros podemos tener. Nos juntamos, hermanos, para ministrar de acorde a la necesidad, y se ministra a lo mejor en determinada reunión un mensaje a los hermanos, un mensaje a los interesados, un mensaje a las personas que ya están caminando con Dios. O sea, hay tiempo para dar el alimento a las personas conforme a su necesidad. Y qué bueno es que estén en esos momentos, aprovechando esas reuniones, asistiendo a las reuniones, escuchando el mensaje de Dios para recibir la palabra. Pero terminando esas actividades, la persona tendría que buscar en qué otro momento dar lo que ha recibido, compartir lo que ha recibido de parte de Dios. Y no me refiero a personas que tengan que cambiar. El dejar de venir, por ejemplo, los domingos a una reunión como esta, si tú estás recibiendo un mensaje y digas, bueno, pues el hermano Adán dijo que ya no hay que estar ahí acomodados, entonces pues ya no voy a ir a la reunión porque me voy a ir a predicarle a tal persona. Considera cuál es tu tiempo. Considera cómo está tu estado espiritual. Ve en qué momento puedes precisamente hacer misericordia y ayudar a otras personas. Ve tu propia necesidad espiritual. Eso no sería acomodarse. Buscar que sea suplida tu necesidad espiritual. Pero una vez suplida tu necesidad espiritual, tienes que ir y buscar de qué manera transmitir aquellas cosas que Dios te ha dado. ¿Por qué la gente duerme en este tiempo? Yo quiero decirte que la gente duerme. ¿O qué cosas son las que producen ese sueño espiritual? Primeramente, lo que produce un sueño espiritual en las personas es la rebeldía en contra de Dios. Cuando la persona es rebelde a Dios, no busca su palabra, no quiere oír el mensaje, no quiere someterse a la palabra de Dios, le es molesto el que otro le ordene algo, y que una persona le diga algo. Y sobre todo le molesta que sea Dios el que le ordene en su vida. Muchas personas dicen, yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir según me viene en gana.
Y esa rebeldía que muchas personas tienen y han tenido les lleva precisamente a estar en un estado de dormidos espiritualmente por su rebeldía. La rebeldía hacia Dios. El no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. ¿Por qué más viene el sueño en las personas? Un sueño espiritual. Algunos porque tienen una doctrina errada. Esa doctrina errada les ha hecho confiar en ciertas cosas. Les ha hecho confiar en que orando ya son cristianos y van a ir al cielo. Otros tienen una doctrina errada porque dicen: hermano, si tú ya te bautizaste, no te preocupes, como tú vivas, como tú estés, cuanto pecado tú llegues a hacer o tropezar o caer en el pecado, no te angusties, no te aflijas, no hay ninguna condenación para ti. Una doctrina errada. Y entonces esas personas están durmiendo espiritualmente. Personas están durmiendo espiritualmente porque consideran que a lo mejor, pues de alguna manera han tenido un conocimiento. También el conocimiento produce un adormecimiento espiritual. Cuando ese conocimiento es un conocimiento que no está basado en un amor a Dios. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero piensan que por haberlo adquirido y obtenido ese conocimiento, pues ya están bien con Dios. No sirve. Conocimiento en sí no sirve. ¿De qué serviría, por ejemplo, que nosotros estuviéramos en un curso intensivo de Biblia o en un seminario para ser a lo mejor líderes en ciertas cosas, tener un liderazgo en una iglesia, vivir de tal manera, dirigiendo a una congregación? ¿De qué serviría que tuvieras tú un curso bíblico y a lo mejor le echaras muchas ganas y tuvieras mucho entusiasmo y sacaras buenas notas y te dieran tu reconocimiento y a lo mejor hasta con ciertos reconocimientos te graduaras de ese curso? El conocimiento no te va a dar la pasión por Cristo. El conocimiento no te da un fervor, no produce el conocimiento en sí frutos. Ese conocimiento ha desplazado la verdadera fe en Dios. La gente empieza a confiar en sí misma, en su conocimiento, en su experiencia, en su sabiduría, en lo que ya ha conocido y ha oído. Confía en eso y no confía realmente en Dios. ¿Qué otra cosa produce un adormecimiento espiritual? El adormecimiento espiritual viene cuando una persona está llena de orgullo. Una persona orgullosa es una persona que está dormida espiritualmente. La persona que está con orgullo. Hace algún tiempo yo les contaba una anécdota. Les contaba una anécdota de un ciervo, un venado muy grande, muy hermoso. Llegó a beber agua ahí en un lago y al verse reflejado vio sus cuernos muy grandes y muy hermosos. Vio esos cuernos muy grandes, muy hermosos. Y de repente, al mirar sus piernas, se avergonzaba de sus piernas, se sentía avergonzado y decía: qué piernas tan horribles, qué patas tan feas. Las veía flacas y decía: estas patas afean lo hermoso o la hermosura que me da estos cuernos tan grandes y tan bellos. Y de repente sale un león, sale una fiera ahí en el bosque y este ciervo prende unos brincos y huye. Pero de repente con sus cuernos se atora. Se atora ahí y llega esa fiera, llega ese león y lo mata. Las piernas, las patas feas le ayudaban a salir huyendo, escapar. Pero aquello que él consideraba lo más hermoso de su ser fue lo que le estorbó para escapar o para salvar su vida. Así es precisamente cuando el hombre siente orgullo. El orgullo que sintió Absalón. ¿Tú has leído esa historia? Absalón, dice la Escritura, que era un hombre hermoso. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, dice, no había defecto en él. Un hombre muy hermoso.
Y también se dice de él que era un hombre que tenía una cabellera también seguramente muy hermosa. Cada año se la cortaba. Imagínate un año dejándose crecer el cabello y le crecía con tal volumen. Cada vez que se la cortaba pesaba ciertos ciclos. Era una cantidad considerable. ¿Sabes cómo murió ese hombre? Un día iba en su asno, huyendo, y se atoró también entre las ramas. El asno siguió su camino y él quedó suspendido, sostenido por su cabellera en ese árbol. Y vino un hombre y lo mató. El orgullo, ¿cuánto daño le hace a las personas? El orgullo en tus dones, en tus talentos, el orgullo en habilidades que tengas, el orgullo que sientes por tu conocimiento, el orgullo aún que puedas sentir por los bienes materiales que tienes. Quiero decirte que todo esto produce un adormecimiento espiritual. El orgullo que sienten personas por una apariencia física, por su juventud. Los jóvenes son orgullosos y de alguna manera sienten precisamente que nada les va a afectar y que nada los va a quebrantar y que no va a haber ningún problema. Se sienten inmunes a muchas cosas. Sienten que no les va a dar la enfermedad. Sienten que son invencibles. Sienten que de alguna manera ninguna cosa mala va a pasar en ellos. Que todo está alejado de su persona. Su juventud les da cierta condición de orgullo. ¿Qué más produce adormecimiento? Cuando una persona está buscando salir de su condición económica. Y me refiero a personas que caen en una condición que la Escritura le llama el afán. Si una persona está buscando superar, prosperar o avanzar en su condición económica, en sí no tiene ningún problema eso. Pero cuando la persona cae en un afán y vive para eso, y piensa en eso, y piensa en las cosas materiales, está pensando en la prosperidad económica, está pensando ahí en sobresalir y comprarse esto, y ahora comprarse esto otro, y necesito trabajar más para construir estas cosas, para hacer esto, para irme a viajar, para hacer estas cosas, para estudiar en tal lugar, para comprarme tal aparato, para tener este carro ahora, y está pensando solamente en lo material. Lucha y vive por las cosas materiales. Está precisamente en un afán buscando las cosas materiales. Quiero decirte que esa persona cae en un estado de adormecimiento espiritual. Nada más en eso puede pensar. No puede pensar en lo que está pasando a su alrededor, no puede pensar en lo que está aconteciendo en su entorno. En una ocasión, un predicador, Whitefield, este hombre predicó allá en la parte de Inglaterra, en aquellos lugares, en 1800. Y un día lo invitaron a orar por un hermano que acababa de comprarse una mansión. Lo invitaron a orar por él. Hermano, puede acompañarnos, vamos a ir a orar por un hermano que acaba de comprarse pues, su casa. Y llega y hay una mansión ahí. ¿Y sabes cuál fue la oración de Whitefield? Este hombre dijo: Señor, te pido que le des gracia a este hombre para que persevere en tan grande prueba. O sea, el vivir en un lugar así se iba a convertir en una prueba para él. Se iba a convertir en una condición donde su fe iba a ser probada, y seguramente Whitefield veía en este hombre, si no cuida su vida, va a dormir espiritualmente, pensando que ya no necesita a Dios, pensando que todo lo tiene. Y quiero decirte que una persona con el afán, así tiene su pensamiento.
Es que necesito trabajar más, hermano. Tengo que doblar turno. Es más, hermano, ya tengo que trabajar hasta los domingos porque no me alcanza. Tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. No importa que llegue tan noche, que duerma 4 horas, que no coma con mi familia, que no platique con mi esposa, con mis hijos. No importa. Necesito salir de estas situaciones económicas. ¿Sabes qué estás viendo ahí? Una persona que está durmiendo espiritualmente. Su culto se convierte el trabajo, su culto se convierte el anhelo de buscar lo material. Eso sí lo busca con fervor y con pasión. Para eso sí tiene fervor. Para trabajar, para desvelarse, para esforzarse, para hacer ciertas cosas, para cumplir lo que le diga el patrón, para llevar a cabo lo que le diga la persona que le ha dado el empleo. Ahí sí quiere quedar bien con él. Quiere quedar bien, quiere quedar excelente para que le aumenten, para que le den, para que haga esto, para que lo promuevan, para que le den a una regalía o le den ahí de alguna manera una bonificación por su esmero, por su puntualidad, por su esfuerzo, por las cosas que está haciendo con tal diligencia. Su trabajo supera al de los demás compañeros, pero no se esfuerza así para lo de Dios. ¿No será una persona que está durmiendo espiritualmente? ¿Cómo si te esfuerzas para las cosas, agradar a tu patrón? Y no digo que no lo agrades, pero a veces agradas más a las cosas de este mundo que a Dios mismo. Agradas más, quieres agradar más para recibir tu bonificación, tu salario, tu dinero, no te corran y no te despidan de ese lugar. Y está bien que busques conservar tu trabajo, pero a veces te esfuerzas más para esas cosas que para lo de Dios. ¿No será tu culto tu trabajo? ¿No será tu religión aquello que estás buscando conservar, tu prosperidad económica, tu bienestar económico, el salir y aumentar tus ingresos y tener más dinero? ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Dónde está tu confianza? Jesús decía: no podemos servir a 2 señores. Hay algunos que están durmiendo porque se han quedado atados al pasado. Personas que están durmiendo espiritualmente porque se han quedado atadas a cosas del pasado. Hay personas que duermen espiritualmente porque viven atados a aquello que les lastimó y les hirió del pasado, lo que les hizo su padre, lo que les hizo el abuelo, lo que les hizo la madre, lo que les hizo el maestro de la escuela, lo que les hizo ahí su jefe en el trabajo, lo que les hizo ahí aquella persona que les hirió y le lastimó. Y mira, están durmiendo y prefieren dormir para enfrentar esa situación que van cargando en su vida. ¿Sabes? A veces precisamente la persona cuando tiene problemas, y alguna de las formas que ocupa la persona para evitar los problemas es dormir. Llega de su trabajo, llegó cansado, ya no quiere escuchar a la esposa, ya no quiere escuchar a los hijos y se va a dormir. Se encierra en su cuarto, los hijos llegan del trabajo, llegan de la escuela, llegan de sus actividades, están ahí pues cansados de muchas situaciones, ya no quieren más oír más cosas y entonces van y buscan dormir. Así hay personas que están durmiendo precisamente espiritualmente porque viven de cosas del pasado, ya de los problemas no quieren oír más. Ya no quieren oír más problemas y evaden los problemas más que enfrentarlos y más que buscar la solución y no estar buscando culpables, sino solucionar los problemas y enfrentar las cosas. Mira, vemos a personas que quieren dormir y están hallando en el dormir realmente un consuelo, algo que les ayude a experimentar y a sentir esa sensación desagradable de enfrentar problemas. Entonces están durmiendo. Y así hay personas que han recibido a lo mejor un dolor, han sido lastimados y se encierran en eso. Están en su corazón viviendo con esas cosas, pero para no sentir cosas de ello, entonces duermen espiritualmente. Hay muchas personas que han tenido una experiencia de frustración, inclusive en una iglesia, en una congregación.
Alguien te lastimó en una iglesia, has sido lastimado por una iglesia, por una congregación, por algún hermano, por alguna persona, por un discípulo, por una persona en medio de ese lugar, te ha lastimado. Y mira, esas personas prefieren dormir más que arreglar las situaciones. Están durmiendo espiritualmente. Y a veces son cosas que han llevado ya mucho tiempo. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo y no han podido arreglar eso en su vida. Muchas otras personas están durmiendo porque no viven en el poder del Espíritu Santo y han caído en el pecado. Principalmente me refiero a los creyentes. Personas que duermen espiritualmente y por no vivir precisamente en el Espíritu Santo han caído en ese estado de dormir. La tentación les ha vencido. Los desánimos han venido a su vida y han gobernado en su mente, en su corazón. Los pensamientos de frustración han llegado a su vida y de alguna manera esa persona pues realmente no ha podido vencer las dificultades. No ha podido vencer la tentación, no ha podido vencer las pruebas, no ha podido vencer la dificultad. ¿Sabes por qué? Porque no vive lleno del Espíritu Santo, porque no está buscando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es su fortaleza, el Espíritu Santo no es el que le da la gracia, el Espíritu Santo no ha inundado su corazón de amar para perdonar a aquel que le ha lastimado. El Espíritu Santo no ha sido aquel que le da la gracia para vencer la tentación y vencer el pecado, para decirle no a la maldad, a la iniquidad. No está el Espíritu Santo en su vida. Y aunque asista a una reunión, aunque curse cierto tiempo, un tiempo de discipulado, unas reuniones de ciertos estudios, mira, eso de nada va a servir si tu vida no está llena del Espíritu Santo. Si en tu vida no está el Espíritu Santo, de nada va a servir eso. Viene la droga y te vence. Viene la tentación a la mentira y caes. Viene la tentación a la ira y sucumbes ante esa tentación. ¿A poco no necesitamos al Espíritu Santo? Viene precisamente el momento donde el diablo pone esa prueba o pone esa tentación delante de ti y mira, tú tropiezas en esa piedra. Y hay quienes han tropezado en esa misma piedra ya más de una vez. ¿Más de una vez has tropezado en esa misma piedra? Eso hace ver que tú no puedes. Eso hace ver que tú necesitas la ayuda de Dios. No es tu conocimiento, no son tus oraciones, no es el que vengas a postrarte delante de Dios y clames y recites ciertos pasajes de la Biblia. No está en eso, está en que tú realmente le digas a Dios que llene tu vida, que el Espíritu venga a ti. No es en tu propia sabiduría. No es en tu experiencia de caminar con Dios, en tu caminata cristiana, la experiencia que has adquirido por caminar tanto tiempo en las cosas de Dios. Es tu necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes? Aquellas 10 vírgenes, dice, había 5 vírgenes que estaban insensatas, no se previnieron, no estaban llenas del Espíritu Santo. De repente se oye una voz, el esposo viene y mira, esas vírgenes se perdieron el poder estar con Cristo. No estaban llenas del Espíritu Santo. Despiértate, es lo que dice Jesús. Despiértate es a lo que nos llama Cristo. Hermano, amigo, Jesús nos está llamando a que te despiertes. No es el tiempo de dormir. Mira cómo el reino de las tinieblas ha avanzado. Vamos a ver lo que dice aquí Isaías capítulo 60. Isaías 60. Vamos a leer el verso 2 primeramente. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. La parábola de de las 10 vírgenes nos dice que a medianoche las vírgenes cabecearon. Eso quiere decir que el esposo vino cuando había mucha oscuridad, cuando había tinieblas. En ese momento vino el Señor. En ese momento vino el esposo.
Yo quiero decirte que lo que dice Isaías es que en estos tiempos, es lo que se cumple, lo que nos dice aquí Isaías. Tinieblas cubrirán la tierra. Cuánta violencia, cuánta maldad, cuánto pecado, cuánta falta de amor en los hogares, cuántos matrimonios que se están desbaratando, cuántos hijos se están perdiendo, cuántas personas están yendo al vicio, cuántas personas están queriendo buscar en el suicidio una especie a lo mejor de escondite para salir de aquellos problemas, cuántas personas están buscando en los placeres y en las diversiones el llenar su vacío, se van al antro, en las bebidas, el estar en las relaciones ahí sexuales, buscando una pareja, cambiando a otra, buscando ahí a lo mejor en las fiestas, tratando de llenarse con el baile, con la música, con todas esas cosas, y las tinieblas están reflejando en este mundo, en este tiempo. Vemos cómo las tinieblas están de alguna manera abundando y llenando todas las cosas. Aún en las mismas iglesias y congregaciones se está introduciendo las tinieblas y la oscuridad con gente que está durmiendo dentro de las iglesias. Verso 1 nos dice: levántate, levántate. Ese es el mismo llamado, el mismo sentir que nos hace el profeta, que nos hace en este caso el apóstol Pablo por el Espíritu. Despiértate, despiértate. Tú que duermes, tienes que reconocer, estás dormido, has estado durmiendo, has estado cabeceando, has estado cayendo ya en un adormecimiento, tienes que despertar. Despiértate. Tienes que despertar. Esto implica un desafío. Esto implica que tú debes de tomar ese riesgo, porque implica que de alguna manera cuando te levantas aún ves a tu alrededor la oscuridad, hay dificultades, a lo mejor no sabes si vas a tropezar, si no hay algún peligro, si no hay alguna situación que te afecte cuando estás por levantarte. Pero sabes, tienes que despertar. Tú tienes que despertar. Y eso es lo que viene precisamente Dios a decirnos. Tienes que despertar en este tiempo. Hay personas que a veces hasta por el estado de dormidos es como si estuviesen muertos. Pero Dios quiere que tú te despiertes. ¿Cómo es que Jesús quiere venir a alumbrarnos? Nos dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús quiere que a través de su palabra, tú puedas recibir esa luz. Sabes, la Biblia nos habla de personajes que durmieron. Por ejemplo, la Biblia nos habla de ciertos personajes, por ejemplo Lot, un hombre que durmió. Las tinieblas empezaron a inundar toda Sodoma y Gomorra, y Lot consideró irse a vivir a aquel lugar, estar en aquella tierra, poder llegar a aquel lugar que se veía próspero, muy hermoso. Ahí iba a poder tener más ganado, más riquezas, mejor comodidad, iba a estar muy bien en ese lugar. Ninguna necesidad seguramente podía enfrentar en ese lugar, y se fue a vivir cerca de ese lugar. Yo quiero decirte que las tinieblas que ya había en Sodoma y Gomorra rápidamente lo atrajeron, lo sedujeron. Y después Lot ya no estaba a las puertas de esa ciudad. Después Lot ya vivía dentro de esa ciudad. Estaba ya dormido Lot. Estaba tan dormido que sus hijas habían entrado en una relación con gente de Sodoma, gente impía, gente perversa, gente que había sido influenciada por el príncipe de este mundo. Gente que no tenía principios ni valores, que no tenía temor a Dios, gente que no honraba ni respetaba a Dios, gente que se había denigrado a tal manera que aún desde los más chicos hasta los más ancianos estaban corrompidos en esa ciudad.
Y Lot estaba durmiendo, no salía de esa ciudad, no se levantaba del sueño, quizás seguía soñando que algún día las cosas iban a cambiar ahí, así como muchos de los presentes están soñando que un día las cosas van a cambiar en tu matrimonio, que un día van a cambiar las cosas en tu familia, que un día va a cambiar tu esposo, que un día va a cambiar tus hijos, que un día las cosas van a ser diferentes en México, y tú tienes que despertar. Tienen las cosas que empezar en ti. Tú tienes que levantarte de ese sueño en el que estás. No esperes que cambie primero el otro. Tú tienes que levantarte. Así tenía que haber hecho Lot. No hizo eso. Dios en su misericordia envía a los ángeles y he sacado Lot de ese lugar. Así como la misericordia de Dios te ha traído a este lugar para que escuches que tienes que despertar. Otro joven, un joven llamado Eutico. Este joven, un día el apóstol Pablo estaba hablando en cierta ciudad del mensaje y dice que se había prolongado el apóstol Pablo en ese mensaje toda la noche, toda la madrugada estuvo ahí. Estuvieron hablando y compartiendo él el mensaje a la iglesia. Y este joven estaba sentado en una ventana, en un segundo, en un nivel, en un primer nivel de la casa. Y estaba ahí sentado a la ventana y de repente el sueño le empezó a ganar. Ya cuando el alba estaba precisamente viniendo, este joven en tal momento se quedó dormido y cayó de la ventana. Y dice la escritura que este joven lo levantaron muerto por dormir cuando no era el tiempo de dormir. Levántate, despiértate, nos dice Jesús, despiértate. Tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. Quiero decirte que precisamente ese es el deseo de Dios. Él quiere tener en ti un despertamiento, donde la luz de su palabra, donde el poder de su espíritu, donde la gracia de su amor empiecen a inundar tu vida y empiecen a llevarte a perdonar, a amar, a transformar tu vida, a ser una persona diferente, a demostrar ese amor y esa pasión verdadera hacia tu prójimo, hacia tu semejante y sobre todas las cosas, un amor sincero y verdadero a las cosas de Dios. Jesús quiere hacer eso. ¿Cuántos de los presentes quieren eso? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a ponernos de pie, les invito a ponernos de pie. Es una promesa. Si tú te levantas, si tú te despiertas, tú necesitas reconocer primeramente que estás dormido, o que has dormido, o que las tinieblas han estado influenciando tu vida a tal grado que han querido producirte ese sueño. Has estado empezando a bostezar. Date cuenta que si tú no haces algo para salir de ese estado, vas a quedar rendido como los discípulos cuando Jesús les dijo, velad y orar porque vienen cosas difíciles, para que no entren en tentación. Y los discípulos durmieron y después vino otra vez a despertarlos. Despiértense, ¿no han podido velar conmigo? Y mira, no pudieron velar y después Pedro, ya estando en lo denso de las tinieblas, de la prueba, de la aflicción, de la lucha, de la oposición, entonces sucumbió ante la tentación. Si tú no te despiertas, si tú no te levantas, cuando venga el momento de la prueba, no vas a poder estar firme en las cosas de Dios. Tienes que reconocer que necesitas despertar. Tienes que despertarte. Tienes que levantarte, dice. Y además Dios nos dice, la promesa es que Cristo te va a alumbrar. Él va a alumbrar tus tinieblas. Él te va a ayudar. ¿Quieres que Jesús esté contigo y alumbrando tu camino? Para que ya no lo conduzcas más en medio de la oscuridad y de las tinieblas, para que ya no tropieces más en lo que has tropezado,
para que ya no te vuelva a pasar lo que te pasó años atrás, donde quizás estabas en esa intensidad en las cosas de Dios y después en alguna situación cuando las tinieblas empezaron a llegar a tu vida, te apartaste, caíste, no velaste, empezó a influenciar las tinieblas en tu vida, para que ya no andemos en ese valle de sombra de muerte. Necesitamos despertar y darnos cuenta cómo Cristo puede resplandecer. Porque por algún momento, por algunos instantes, por algún tiempo, todo parece que está oscuro, pero no es lo que permanece ni prevalece, sino que lo que prevalece es la gloria de Dios, el resplandor de Cristo, su amor, su gracia sobre nosotros. Si tú te despiertas, si tú te levantas, Jesús va a alumbrar tu vida. Él va a guiar tu vida. Ya no vas a andar en oscuridad. Ya no vas a andar más en tiniebla. Y mira, aquí está el Espíritu al cual puedes pedirle y decirle: Espíritu Santo, ven a mí, ayúdame. El Espíritu que nos muestra lo de Cristo, nos enseña lo de Cristo. El Espíritu Santo que puede ayudarnos aún a levantarnos de esa condición, que puede guiarnos hacia esa luz hermosa de Cristo. Aquí está el Espíritu. A Él puedes orar y pedir y decirle que disipe, que deshaga esas tinieblas, que quite la oscuridad y las tinieblas que ha habido en tu vida y que te han llevado a dormir, que aunque quite de ti, de tu propia persona, ese estado en el cual te has encontrado, que sea más bien que prevalezca lo de Dios en ti, que prevalezca su influencia, su gracia. Háblale al Señor. Háblale sin miedo al oído, cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de ti. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Tan cerca de mí. Por favor, Señor. Ven, Jesús. Que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Sí, Señor. Mírale en la calle caminando, paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Abre mis ojos. Por favor, Señor. Así es. Quiero ver a Cristo.
ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Que esta sea tu oración de todo tu corazón. Pedirle esto al Señor, que Él abra tus ojos, que te ayude a despertar, que puedas ver cómo Él aparece delante de ti para ayudarte, para sacarte de ese estado, para poder dirigir tu vida, para tomar tu vida. Pero es necesario que también tú le pidas a Dios y le digas: Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego, Señor, yo te la rindo. Padre, yo quiero que tú me ayudes. Yo he andado en las tinieblas, yo he estado en la oscuridad, he estado durmiendo mucho tiempo, pero ahora, Señor, déjame tomar tu mano. Quiero que tú tomes mi mano, Señor, para dirigir mi vida, para que dirijas mi matrimonio, para que dirijas a mi hogar, mi familia, Señor, para que me dirijas en este mundo. Ayúdame, Señor, para buscar las cosas que a ti te agradan. Pídele a Jesús que abra tus ojos. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, oh Dios. Caminaba en caminos de muerte, pero tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, porque tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, oh Dios. Caminaba en caminos de muerte, pero tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, porque tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, porque tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Sí, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, porque tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos, Señor. Gracias porque, Señor, a través de los cantos que se entonaban al inicio, aún lo que has hablado en este momento, Señor, tú vienes a ministrar nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, de podernos acercar a tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Sobre todo, Señor, gracias porque sabemos que tu Espíritu anhela venir a traer ese despertamiento y levantar
a tu iglesia, a tu pueblo, a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Quieres levantarnos para que tu luz venga, Señor amado, a brillar en nosotros. Y también nosotros podamos ser esa luz, Señor, en medio de este tiempo de oscuridad y de tinieblas. Padre, tú le decías esto a los discípulos, Jesús, les decías que eran la luz de este mundo, Señor. Queremos ser esa luz también, Señor. Queremos recibir de ti esa luz. Alumbra, Señor, en nuestras vidas. Alumbra aún en las cosas nuevas que vienen de frente, Señor. Cosas que están pasando los presentes, los hermanos, aún las personas que han estado llegando a este lugar, Señor. Sabemos que hay tiempos difíciles, pero queremos, Señor amado, rogarte que tú nos sigas ayudando. Que tú nos sigas, Señor amado, guiando, tomando nuestra mano, Señor, para no apartarnos, para no alejarnos, Señor, para conocerte, Señor, cada día más. Alumbra nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Estamos para servirles. Está terminada la reunión. Que Dios los bendiga. Que tengan buena tarde.